Bueno, vamos a hacer los ejercicios de la web que os encargué. El ejercicio número 1 decía: un móvil recorre una trayectoria circular de 10 metros de radio con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Su posición inicial es 10i y gira en sentido positivo. Calcular. Bueno, vamos a ver qué quiere decir todo esto. Antes de nada, vamos a poner aquí un 1 que indique que es el ejercicio 1. Y aquí tengo los datos. R 10 metros, velocidad 20 metros por segundo, posición inicial 10i más 0j. Bueno, pues eso es muy simple de entender. Solamente me están diciendo que el vector de posición, que en un movimiento circular era el vector que iba desde el centro de la circunferencia hasta el punto del borde donde estábamos, pues es este vector que tengo aquí marcado, este vector R que tengo aquí marcado. ¿Y cuáles son las componentes de ese vector R? Pues está en el eje X, pues no tiene componente Y, y la componente X es 10 justo porque mide exactamente lo que el radio. Naturalmente, según este vector vaya desplazándose, pues ese vector seguirá midiendo 10, pero sus componentes serán diferentes. Ahora las componentes, pues tendrá una componente X, una componente Y, que podríamos calcular simplemente sabiendo cuánto vale ese ángulo que hay ahí. Así que, bueno, el que me digan que el vector de posición es 10i, simplemente me está diciendo que estamos en ese punto, en el eje X inicialmente. Y eso es equivalente a decir que el ángulo, el desfase inicial, es justamente 0. Es decir, φ0 es 0, estoy justamente en el eje X. Podría haber empezado a contar el tiempo cuando estuviese en este otro punto y entonces este ángulo que he puesto aquí sería la fase inicial o el desfase inicial. Bien, eso en cuanto a los datos que me dan. Además me dice que gira en el sentido positivo, es decir, en el sentido positivo que es este que tengo aquí, que es el sentido contrario al de las agujas del reloj. Ese es el que se considera sentido positivo en trigonometría. ¿Qué nos pregunta? Lo primero, el periodo y la frecuencia. Nos pide T y nos pide F, la frecuencia. Bien, nosotros sabemos que la relación que había entre periodo y la frecuencia es muy simple. El periodo era 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo, que es equivalente, o el periodo por la frecuencia igual a 1, que también es equivalente. Así que, bueno, pues si sabemos uno de los dos, podemos calcular el otro sin muchos problemas. Bien, me dan la velocidad. La velocidad lineal en un movimiento circular se puede calcular de varias maneras. Yo puedo calcular el tiempo que tarda en dar una vuelta y si divido el espacio que supone dar una vuelta, que es 2 por pi y por r, entre el tiempo que tarda en dar una vuelta, que es justamente el periodo, pues tengo una relación que puedo usar en este problema para calcular lo que vale el periodo t, que sería simplemente 2πr partido por la velocidad si despejamos de ahí. ¿Y eso cuánto sería? Pues 2 por pi por el radio que era 10 partido por la velocidad que es 20, pues esto es justamente pi segundos. O lo que es lo mismo 3,142 segundos. Da igual, lo podéis dejar en función de pi, lo podéis dejar en números decimales. ¿Cuál sería la frecuencia? Pues la frecuencia sería la inversa del periodo, 1 partido por pi. Un segundo, que se me ha borrado esto. 1 partido por pi, que serían vueltas por segundo o hercios, y si hacéis la división, pues eso saldría 0,3
3,183 hercios o vueltas por segundo o revoluciones por segundo, que es exactamente lo mismo. Esa sería la frecuencia. Y con eso tendría, en función de pi o en función de números decimales, con eso tendría el primero de los apartados, periodo y frecuencia. El segundo de los apartados, apartado B, o apartado 2, mejor dicho, voy a usar los números que pone ahí para no liar. Este era el apartado 1, entonces, y este es el apartado 2. Era que cuál es la velocidad angular, ¿verdad? Pues vamos a calcular la velocidad angular, omega, que es tan sencillo como decir que es la velocidad lineal partido por el radio, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho velocidad lineal, velocidad angular multiplicado por el radio. Si despejamos de ahí, pues velocidad partido por el radio es la velocidad angular. ¿Cuánto vale la velocidad lineal? Me había dicho que 20. ¿Cuánto vale el radio? Pues 10 metros. ¿Y esto cuánto es? 2. 2 ¿qué? Radianes partido por segundo. Y con esto tendría la velocidad angular. Bien. Pues ya tengo resuelta la primera y la segunda pregunta que me hacen. La tercera pregunta que me hacen, cuando llevamos 5 segundos, ¿cuánto espacio hemos recorrido y cuál es el vector de posición? Bien, vamos a hacerlo en la siguiente página. Estaríamos en el ejercicio 1 y en el subapartado número 3. ¿Cuál será el ángulo que hemos recorrido? Bien, pues esa es una buena pregunta, pero en realidad no necesito saber eso para calcular el espacio. Si yo quiero calcular el espacio, puedo aplicar directamente las ecuaciones sobre la circunferencia, que es que el espacio es el espacio inicial más la velocidad por el tiempo. El espacio inicial es 0, la velocidad era 20, el tiempo es 5, pues estos son 100 metros, ¿vale? Pues ya tengo el espacio que me pide. Voy a calcular el ángulo también, porque lo voy a necesitar para hacer la otra cosa que me piden. ¿El ángulo cuánto vale? Pues recordad que las expresiones para la posición y el ángulo eran equivalentes, solo que donde ponía S ponemos phi y donde ponía V ponemos omega, es decir, en vez de S sub 0, phi sub 0 más omega por T. ¿Y esto cuánto es? Pues phi sub 0 nos ha dicho que era 0 y nos queda que es omega, que lo hemos calculado antes, 2 radianes por segundo, multiplicado por el tiempo, que eran 5 segundos. Y estos son 10 radianes. Bien. Pues ahora, para calcular las componentes del vector de posición, lo único que tenemos que ver es cómo calculábamos las componentes de cualquier vector en componentes cartesianas, ¿no? Decíamos, si yo tengo el vector A, pues sus componentes son pues A módulo de A por el coseno del ángulo que formaba con el eje X, por I más el A por el seno del ángulo que formaba con el eje X por J, ¿no? Bueno, al ángulo que formaba con el eje X no le llamamos phi, le llamamos alfa, ¿no? Pero me da exactamente igual. Coseno de alfa, seno de alfa. Si entendemos que es el ángulo que forma con el eje X. Y entonces, pues con R pasa lo mismo. El vector R será el vector A por el coseno, el vector A no, el radio de la curva, el radio de la circunferencia, por el coseno del ángulo phi por I, más R por el seno del ángulo phi por J. Esa sería la expresión que tendríamos que aplicar. Bien, y nosotros hemos calculado phi. ¿Qué es esto? 10 radianes.
Así que podemos perfectamente aplicar directamente esto y lo tendríamos. R será el radio que era 10 por el coseno de 10, ojo, radianes. Para poder hacer esto tenéis que tener la calculadora en modo radianes. Si la tenéis en modo grados, pues os va a salir mal. Por I más 10 por el seno de 10 radianes, os vuelvo a decir lo mismo, por J. ¿Y cuánto vale esto de aquí? Pues vale menos 8,391 y menos 5,440 J. Bien, pues esto es lo que me están pidiendo en este apartado 3. Pero vamos a hacer alguna disquisición al respecto. ¿Qué pasa si le tengo manía a los radianes? Pues puedo trabajar en grados. Es decir, hasta aquí, hasta este apartado que tengo aquí arriba, que voy a marcar con el marcador amarillo, esto de aquí, ¿vale? Eso lo tengo que hacer en radianes, porque la velocidad angular la tengo en radianes por segundo. Así que eso tiene que ir en radianes. Pero si los radianes me dan grima, pues puedo usar en vez de radianes grados siempre y cuando haga el cambio. Entonces, ¿cómo hago el cambio de radianes a grados? Pues yo sé que en una circunferencia, ¿verdad? Pues un segundito que la pinto. Bien, en una circunferencia completa, pues el ángulo que se describe son 360 grados, pero eso es lo mismo que 2pi radianes. O también podemos usar que media circunferencia, que son 180 grados, son pi radianes. Así que, usando eso, podemos pasar de radianes a grados o de grados a radianes sin mayor problema. Así que ese ángulo phi, que eran 10 radianes, pues simplemente con un factor de conversión, que es que pi radianes son 180 grados, me permitirá saber cuántos grados es eso. Así que, pues si multiplico 10 por 180 y divido por pi, me sale la bonita cantidad de 572,90 y tantos grados. 572,95, pues podríamos incluso redondearlo a 573, pero no lo voy a hacer, voy a dejar 572,96, abusando de cifras significativas. Y estos serían grados. Vosotros ahora mismo no tenéis problema, porque si metéis el seno o el coseno de 572,96 grados, os va a salir sin ninguna pega. Salvo que seáis los afortunados poseedores de una calculadora antigua, en cuyo caso, en muchas ocasiones, el ángulo tiene que estar comprendido entre 0 y 360 para que funcione. En realidad, si os fijáis, aquí lo que ha pasado, 572 grados, es que hemos dado una vuelta entera, que son 360, y hemos seguido girando un poco más. ¿Cuánto más? Pues el ángulo phi es equivalente al ángulo de 572,96 menos 360 grados, que es una vuelta completa. ¿Y eso cuánto es? Pues si le quito a esto 360 grados, dice mi calculadora que son 212,96. 212,96 grados. 212,96 grados. Y con ese numerito, o con este si tenéis una calculadora moderna y no os da problemas con que nos pasemos de una vuelta, pues podemos volver a aplicar la fórmula de R, pero ahora teniendo la calculadora en deg, que son grados sexagesimales, es decir, 10 por el coseno de 212,96 grados sexagesimales por I más 10 por el seno de 212,96
10,96 grados sexagesimales también. Y cuando hagáis esto, ¿qué os va a salir? Pues os va a salir lo mismo que antes, lógicamente, si no, estaríamos haciendo algo mal. Esto por I menos 5,440 por J. ¿Y esto qué son? Hombre, pues son metros, ¿no? Que antes se me olvidó ponerlo. Estos son metros porque estamos hablando de R, del vector de posición. El vector de posición se mide en metros. Y esto sería el apartado 3. Fijaos, no os liéis, que esto que he hecho ahora mismo no es imprescindible. Tú puedes directamente trabajar con radianes y aquí habrías acabado el problema. Todo esto es simplemente para explicaros un poquito más lo que ha pasado aquí. Y voy a intentar explicarlo un poquito más por si todavía no queda claro. Os voy a poner aquí una hojita de GeoGebra, a ver si soy capaz de que salga en pantalla. Bueno, pues sí, parece que aquí la tenemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Pues aquí tengo un círculo, una circunferencia, mejor dicho, que tiene 10 metros de radio, ¿no? Aquí está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si no gusta de 10 metros, pues la ponemos de 8 o la ponemos de 20, pero entonces se nos sale de la pantalla. Bueno, aquí podemos modificar y bueno, como nos daban un círculo de 10 metros, pues yo he puesto esto para que más o menos en 10 metros se vea razonablemente bien. El vector de posición inicialmente es este bonito color rosa que tenéis aquí, este bonito vector rosa, que es el vector que va desde el 0 hasta el 10, ¿verdad? En el eje X, por eso no tenía componente en el eje Y, era 10Y solamente. Vale. ¿Qué más cosas vemos aquí? Aquí tengo un deslizador que me permite cambiar la velocidad angular, pero yo voy a poner la que teníamos en nuestro problema, que era 2 radianes por segundo. Más cosas que puedo cambiar. El tiempo. Ahora estamos en el tiempo inicial, tiempo 0. ¿Cuánto vale el ángulo con el eje X del vector R? Pues 0 radianes, lo tenéis aquí y aquí también, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la aceleración normal? Pues no lo sé, porque es lo que me preguntan en el siguiente apartado. No vamos a adelantar acontecimientos. ¿Cuáles son las componentes del vector R? La Rx 10i y la Ri 0. Vale, pues me voy a poner aquí en el tiempo y voy a empezar a avanzar en el tiempo. Lo tengo puesto para avanzar de 5 milésimas en 5 milésimas de segundo. Fijaos qué es lo que pasa. Según nos vamos moviendo, pues ahora tengo ese vector R, ¿verdad? Este es el ángulo alfa, y el vector R tiene dos componentes, una componente Rx, que es esta verde de aquí abajo, y una componente Ri, que es esta verde de aquí hacia arriba, ¿verdad? Y pues la suma de las dos es el vector R. Así que esto es un vector y trabajamos con él como vectores. ¿Cuál es el vector R? ¿Qué componente tiene R en el eje X? Pues 7 y pico ahora mismo y 6 y pico la componente Y. Eso ahora mismo, naturalmente, si yo sigo avanzando en el tiempo, pues llegará un momento en el que estaré justamente en la vertical y cuando esté justamente en la vertical, me he pasado, cuando esté justamente en la vertical, pues tendrá solo componente Y y la componente X, bueno, como voy de 0,005 en segundos, en 0,005 segundos, no llega a ser 0, porque no estoy consiguiendo ahí el ángulo justo de 90 grados. Si os fijáis aquí, ahora mismo estaría en un ángulo de 89,95 grados, no llegaría a ser 90, por eso todavía tengo un pequeño componente X en este vector. Eso depende de cómo pongas aquí en la escala el tiempo, ¿verdad? Bien, voy a volver hacia atrás un poquito. Fijaos que ahí más o menos tengo unos 45 grados, ¿no? Puedo afinar un poquito más, ahí unos 45 grados. Aquí tenéis los radianes que son esos 45 grados. ¿Vale? Y aquí tenéis los radianes que son esos 45 grados, 0,79 y 0,79. Bien, pues mira, hemos aprendido que 0,79 radianes es lo mismo que 0,79 radianes. Ahora veremos que esto tiene cierta lógica. Sigo avanzando en el tiempo. Bien, todavía no he dado una vuelta, ¿no? Ahora he dado un cuarto de vuelta, sigo avanzando, ahora estoy a puntito de llegar a la media vuelta, ya he llegado, ahora llego a los 3 cuartos de vuelta,
ahora, y aquí voy a llegar a la vuelta completa. Voy a seguir un poquito, vale, hasta ahí. Bien. 38,206 grados, me dice. Bien, esto de aquí abajo en realidad no es lo que yo quería tener. Creo que debí meter la pata al hacerlo porque aquí quería tener los grados completos. Un segundito, a ver si veo dónde tengo que tocar aquí. Sí, aquí me falta, pues, omega por T, y esto lo tengo que multiplicar por 180 y lo tengo que dividir por pi, a ver si me deja poner el pi, dividido por pi. Bien, vale, pues ahora ya parece que sí, le doy aquí a OK, y entonces esto sería el ángulo en grados, ¿verdad? Y estos son los radianes completos. Pero aquí arriba lo que tengo es, ya le he quitado una vuelta, a esto le he quitado una vuelta, que son 360 grados, y me queda el ángulo reducido a la primera vuelta. Y aquí le he quitado 2 pi radianes, porque 2 pi radianes es lo mismo que una vuelta, es decir, le he quitado por 2, 3,141592, y cuando le he quitado eso, esto es lo que quedaría reducido también a la primera vuelta, ¿vale? Sigo con el tiempo, y ¿qué voy a tener? Pues voy a tener que cuando llega a los 5 segundos, que es donde me preguntaba las cosas sobre este ejercicio, estoy a puntito, ¿verdad? Es un poquito más, 4905, un poquito más. Ahí estamos, en 5 segundos justos, ¿no? En 5 segundos, ¿qué es lo que había visto yo? Había visto que el ángulo era un ángulo de 10 radianes. Aquí lo tenéis, 10 radianes. 10 radianes es lo mismo que 572,958 grados. Me falta el simbolito del grados, un segundito que lo pongo, para que no nos digan que se nos olvidan cosas. A ver, hay un graditos. Venga, ya está. Ok. Vale, pues 10 radianes son 572,958 grados. Si lo reducimos a la primera vuelta, le tenemos que quitar 360 grados, me quedan 212,958, que es lo que yo antes redondeé por aquí al 212,96, ¿vale? Y si hubiese dejado los radianes, pues 3,717 radianes. Y esos son los valores que cuando yo los meto en la fórmula me dan estas componentes, que fijaos que estoy en el tercer cuadrante, por eso Rx es negativa y Ri también. ¿Y cuánto valen? Pues lo que hemos calculado antes, ¿no? Antes lo hemos hecho con la calculadora y aquí lo hace el programa. Menos 8,391 y menos 5,44. Con lo cual, pues no hay ninguna cosa que nos debiese extrañar aquí. Y esto sería el apartado 3 de este problema. Pero tenemos un apartado 4 más. Un apartado 4, sí. Un apartado más que es el 4. Estoy un poquito espeso. Bien, pues vamos a hacerlo. Aunque llevamos con este apartado un montón de tiempo, fijaos que la cosa era relativamente sencilla, era solo esto que hemos hecho aquí. Simplemente explicarlo lleva tiempo, pero hacerlo no lleva tanto tiempo, una vez que lo has entendido. Vamos entonces, os decía, a la siguiente página. La siguiente página, que es la página número 5 de mi presentación, y el ejercicio número 4, o la parte número 4, mejor dicho, del ejercicio que estamos haciendo. Bien, vamos a ver, ponemos aquí esto, ponemos ejercicio 1, que estamos ahí todavía, apartado 4. ¿Y qué me pregunta en este apartado 4? Pues me está preguntando que a esos 5 segundos calcule cuánto vale el vector aceleración. Vale, pues vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale el vector aceleración a esos 5 segundos? Bien, tened en cuenta que estamos en un movimiento circular uniforme, así que la aceleración
solo tiene componente normal, a su n, y no tiene ninguna componente tangencial. Recordad que la aceleración normal tenía la dirección de un vector unitario, que era el vector u sub n, que era un vector perpendicular a la trayectoria. A ver si soy capaz de escribirlo. A sub n, que es el módulo por el vector unitario normal a la trayectoria, perpendicular a la trayectoria. En el caso del movimiento circular, ese vector unitario es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia, como vimos en uno de los ejercicios del libro. Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, calcular el valor numérico de la aceleración normal. La aceleración normal, ¿a qué era igual? Pues era igual al módulo de la velocidad al cuadrado partido por r, o si lo preferís, a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por r. Bien, vamos a calcularla. La aceleración normal es, voy a usar la primera expresión, la velocidad eran 20 metros por segundo, pues 20 al cuadrado. El radio eran 10 metros, pues esto es 20 al cuadrado, que es 400, dividido por 10, pues esto es 40, ¿verdad? 40 metros partido por segundo al cuadrado. Vale, pues ya tengo lo que vale la aceleración normal. Si lo hubiéramos hecho con la otra fórmula, pues la velocidad angular era 2 radianes por segundo y el radio eran 10, ¿no? 2 al cuadrado, que es 4, 4 por 10, 40, hubiera salido lo mismo. ¿Cuál es ahora el ángulo que tengo que considerar para descomponer esa aceleración en las componentes que me piden? Y para poder dar ese ángulo que forma con el eje X que también me pide. Me está diciendo, dé usted este vector A como el módulo de A y el ángulo que forma con el eje X. Eso es lo que me quiere decir cuando me pide las coordenadas polares. Y cuando me pide las coordenadas cartesianas, me está diciendo, deme usted lo que vale A su X y lo que vale A su Y. Dos formas diferentes de decirlo. Bueno, pues en la primera, la aceleración dándome el módulo de la aceleración y el ángulo, pues el módulo de la aceleración es 40, lo que acabamos de calcular, porque toda la aceleración que hay ahí es la aceleración normal. Así que eso ya lo tenemos. ¿Y qué ángulo forma la aceleración con el eje X? Bueno, pues es bastante sencillo de calcular. Vamos a volver a la presentación de GeoGebra, porque no tengo muchas ganas ahora mismo de volver a hacer el dibujo aquí, que tampoco sería nada excesivamente complicado, pero bueno, me lo voy a ahorrar. ¿Cuál es la aceleración normal? La aceleración normal será un vector que vaya desde donde estoy, en este momento estoy aquí, y tendrá que ir hacia el centro. Vale, pues voy a ponerle ese vector. Voy a poner aquí esto en 1. Bien, voy a poner ese vector. Vaya, me ha salido un vector enorme. Claro, ¿qué módulo tenía ese vector? 40. Si esto es radio de aquí, es 20. Perdón, el radio era 10, pues hasta aquí son 20, hasta aquí son 30, se me sale de la pantalla. Por eso tengo aquí esta escala, para poder hacerlo en un factor más pequeño y que se vea. Bien, la voy a dejar así, por ejemplo, ¿no? A un 0,4. Esa sería la aceleración normal. Está aquí el nombre, lo que pasa es que se ve bastante mal porque es muy pequeñita el tipo de letra, ¿no? Es que si no, estas letras de aquí se me desmarcan y se ve peor. Así que bueno, pues ahí pone a su n, supongo que los que tenéis buena vista lo veréis, y es un vector que va desde donde estaba el objeto, que me lo daba el vector de posición R, el rosa de antes. Voy a quitar la aceleración normal para que se vea. Este vector de posición me dice que ahora estoy ahí, donde estoy señalando. Bueno, pues el vector aceleración normal va desde ahí hacia el centro, apuntando hacia el centro. Como es más largo, pues se pasa del centro, ¿no? Si aquí cambio la escala y lo pongo a una escala menor,
pues entonces no llegaría. Pero vamos, eso es lo de menos, lo vamos a dejar así. ¿Qué ángulo forma este vector con el eje X? Bueno, pues el eje X vendría a ser este de aquí, que si trazamos una paralela por el origen del vector a aceleración, pues podría ser el que viene por esta línea de puntos, ¿verdad? ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? Pues es muy fácil de calcular, porque todo esto, ¿verdad? Todo esto es el ángulo que calculamos antes, los 10 radianes o los 212,96 grados, ¿verdad? 212,96 grados si reducíamos a la primera vuelta. Pero si a estos 212,96 grados le quito pi radianes, ¿qué me queda? Me queda este angulito de aquí. Y este angulito de aquí y este angulito de aquí son iguales. Es decir, el ángulo alfa que me están pidiendo será simplemente, viéndolo en el dibujo, el ángulo de 212,96 grados, que es el que calculamos antes, menos el ángulo de 180, porque simplemente el vector tiene la dirección opuesta a R. Es decir, tienen un desfase de 180 grados. Y cuando hago esto, ¿qué me sale? Pues me sale un ángulo de 32,96 grados. Bueno, pues ya tenemos el módulo, tenemos el ángulo alfa, así que podemos decir que la aceleración en sus componentes polares pues viene dada simplemente por esta expresión. Aceleración en polares será el módulo 40 metros partido segundo al cuadrado, que coincide con la aceleración normal, ya que en este movimiento no hay aceleración tangencial, y aquí pondríamos el ángulo que forma con el eje X, que hemos dicho que era 32,96 grados. Bueno, pues tenemos esto en polares y me lo pedía también en cartesianas. Bien, en componentes cartesianas, pues será simplemente el vector aceleración igual a el módulo de la aceleración multiplicado por el coseno del ángulo alfa que hemos calculado antes por i, más el módulo de la aceleración por el seno del ángulo alfa por j. Poniéndole números, pues será el módulo de la aceleración, que hemos dicho que era 40, multiplicado por el coseno de 32,96 por i, más 40 por el seno de 32,96 por j. Y el resultado numérico de todo esto, pues va a ser 40 por el coseno de 32,96, que es 33,56 y más 40 por el seno de 32,96, que es 21,76 J metros partido por segundo al cuadrado, que si nos fijamos, pues coincide con lo que teníamos en GeoGebra, a ver si lo habilito otra vez, aquí abajo, ¿verdad? 33,563, 21,761, lo único que hemos puesto pues una cifra significativa menos. Bien, vais a hacer una cosa. Vais a enviarme el ejercicio número 2, que es parecido a este, a ver si después de haber visto cómo se hace el ejercicio número 1, pues podéis reproducirlo en el ejercicio número 2. Y bueno, creo que voy a subir este vídeo ahora mismo para que tengáis más tiempo, porque en grabar lo que queda todavía tardaría un rato, y así pues seguramente suba después un vídeo aparte con los problemas 3 y 4. Venga,
Hasta luego.